Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass del Máster de Finanzas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Encantados de colaborar con la comunidad de Rankia. Y bueno, pues comentaros que el objetivo fundacional es el de la mejora de la educación financiera. Y esa mejora de la educación financiera, uno de nuestros programas es el Máster de Finanzas, que ya lleva más de 30 ediciones y ya tenemos 1.800 posgraduados especializados en finanzas. Con lo cual, tenemos bueno, pues toda la motivación, todo el compromiso y toda la ilusión de conseguir posgraduados especializados en finanzas, como los que van a contar a través de la reunión de hoy, bueno, pues todas las externalidades y todos los valores añadidos obtenidos en el máster de finanzas de la Fundación. Este máster ofrece una especialización y creo que estamos compartiendo el documento con la comunidad. En este documento podéis ver, bueno, pues por qué este máster de finanzas ofrece una formación especializada. ¿Vemos el documento? Yo es que no lo veo en mi pantalla, pero me imagino que estará compartido. Ya lo tenemos aquí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por avisarme. Ya lo tenemos el documento compartido y bueno, pues la verdad es que este máster de finanzas, como os estaba indicando, es un máster de especialización, ofrece una formación un punto más allá de la formación universitaria y ofrece una especialización en finanzas, porque las finanzas son un mundo muy amplio y a través de las distintas áreas del máster se ofrece una especialización en distintos ámbitos. ¿Por qué creemos desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros que os interesa cursar este máster? Si pasamos a la diapositiva siguiente. Yo es que no puedo avanzar. Efectivamente, este máster ofrece una especialización tanto en mercados financieros como en finanzas corporativas extrapolables a cualquier pyme española. Bien, este máster ofrece además un doble título, que es el título de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que es un título privado, y el título de la Universidad CEU Cardenal Herrera. La empleabilidad es muy elevada, más allá del 85%, y los perfiles son muy variados. Si pasamos a la siguiente página, podemos ver, bueno, pues estos perfiles, como veis, son muy amplios. Lo bonito de las finanzas es que, aparte de que siempre están vivas, cada año tenemos unas finanzas distintas y luego, además, bueno, pues ofrecen diferentes carreras profesionales, desde empresas de servicios de inversión, análisis financiero. Todos los informes de análisis financiero requieren una especialización en finanzas previa. También tenemos antiguos alumnos gestores de fondos, en fondos con bastantes premios y vinculados algunos a la comunidad Rankia y otros vinculados a otras comunidades, pero realmente, bueno, pues gestoras de fondos muy prestigiosas. Algunas de ellas incluso en la Comunidad Valenciana, como veremos posteriormente con alguno de nuestros invitados de hoy del alumni del máster de la Fundación. También se puede ser asesor financiero independiente, como persona no adscrita a una entidad financiera, y asesores financieros dentro de una entidad financiera, ya sea una entidad financiera española o una entidad financiera internacional. Lo mejor de las titulaciones que se pueden conseguir a través del máster de finanzas de la Fundación, como pueda ser la titulación EFA, es que es una titulación europea, de manera que esa titulación os permite trabajar en cualquier entidad financiera, no solo adscrita al territorio español, sino adscrita al territorio europeo. También podéis acceder a perfiles de directores de banca privada, gestores de carteras, directores financieros de pymes. Este año, por ejemplo, hemos tenido una persona que llevaba la dirección financiera en una pyme de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Alicante, y la verdad es que era una persona que estaba encantado de especializarse en finanzas, pero que no tenía interés en cambiar su carrera profesional e incorporarse a una entidad financiera, sino que quería seguir como director financiero de una pyme.
Cuando hablamos de director financiero, bueno, pues sabemos que todas las funciones de la dirección financiera en una pyme, ya sea la de financiación, ya sea la de inversión, requieren a veces emisiones en mercados financieros, pedir créditos en entidades financieras, bueno, todo el acceso ahora a los fondos Next Generation, tema también de tramitación de ayudas. Bueno, pues la verdad es que son muchísimos ámbitos de la dirección financiera y que desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros se pueden cubrir. También el máster permite la especialización en gestión de riesgos. Tenemos un área en gestión de riesgos. No os tengo que recordar la importancia del compliance y de la gestión de riesgos para las empresas. Ahora mismo en cualquier empresa, sea o no sea exportadora, analizamos el informe anual de riesgos y ese informe anual de riesgos adquiere una gran importancia, no solo desde el departamento financiero, sino también desde presidencia o desde la dirección general de cualquier empresa. También esa gestión de riesgos es súper importante para las entidades financieras. No en vano están realizando operaciones de activo que generan un riesgo abierto para esas entidades financieras y es muy importante dominar no solo los conceptos, sino también la evolución histórica de los riesgos empresariales. De los 10 principales riesgos del informe anual de Davos, 5 de ellos están vinculados a actividades de ESG. También expertos en operaciones corporativas, protección del inversor o atención a inversores. También tendremos algún ejemplo en nuestros invitados de después. También técnicos en organismos supervisores. Los posgraduados de las actividades de la Fundación acceden a procesos de selección en CNMV, en Banco de España, en ESMA. Y bueno, también especialistas en ESG. Vais a tener dentro de nuestros invitados de hoy perfiles también de especialistas de ESG y los alumnos del máster de finanzas de la Fundación se examinan del European ESG ofrecido desde EFPA, que también es una titulación europea. Si pasamos a la siguiente transparencia, ¿qué cualidades son más valoradas o más exigidas por los procesos de selección que tenemos en las empresas españolas? Bueno, pues el conocimiento y la preparación, por supuesto el expertise, el grado y también el posgrado de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ofrecen unos conocimientos core, una preparación necesaria, unas habilidades solicitadas en los puestos ofertados, pero también es importante disponer de una visión estratégica, de saber elevarse después de la elaboración de los informes hacia esa visión estratégica, hacia ese dominio de la realidad a partir del análisis previo. También se pide una proactividad, lo que se llaman las soft skills, ¿no? Es decir, ese punto más allá de un informe o de un documento, de también aportar a los procesos de toma de decisiones, a los equipos. Y la verdad es que en ese sentido, bueno, pues los posgraduados de la Fundación sí que son personas muy flexibles, ágiles, proactivas, que se adaptan al cambio. Son perfiles multidisciplinares, como comentábamos antes, no podemos decir que haya un único perfil a partir de los posgraduados del máster de finanzas de la Fundación. Como indicado, hay posgraduados más vinculados a mercados y hay posgraduados más vinculados a pymes o más vinculados a corporate finance. También, bueno, pues se valora muchísimo la capacidad analítica, la orientación a los resultados. Cada vez más en las empresas se asigna a las personas por proyectos y ese Financial Advisory es por proyectos, por clientes concretos y en ese sentido, bueno, pues se valora mucho la orientación a resultados de nuestros posgraduados. Y las habilidades y competencias, lo que comentábamos, las soft skills, más allá de tener unos conocimientos, bueno, pues esa capacidad de pragmatismo, de aplicar esos conocimientos en la práctica. Y además de todo ello, los skills digitales. Cada vez más estamos en un mundo digital en el que, bueno, pues se exige el dominio de diferentes herramientas digitales y esas herramientas digitales, bueno, pues desde manejo, por ejemplo, de diferentes plataformas, por ejemplo, de parámetros ESG,
Como sabéis, bueno, pues hay diferentes estándares y todos ellos, bueno, pues tienen unas herramientas digitales, hay que saber trabajar con ellas y los alumnos de la Fundación, bueno, pues la verdad es que en ese sentido, pues son muy habilidosos. También vais a tener hoy, dentro de las experiencias de antiguos alumnos del máster, vais a tener alguno de ellos que está especializado en comunicación a inversores. Para la comunicación a inversores también es muy importante los skills digitales porque muchos canales de comunicación son por vía digital y os comentarán ejemplos de ellos. Bueno, las prácticas del máster, la verdad es que bueno, son ese puente hacia el mercado laboral y en esas prácticas lo cierto es que bueno, pues hay infinidad de empresas que ofrecen bueno, carreras profesionales y a lo largo del máster tenemos diferentes masterclass con empresas que nos van diciendo lo que necesitan y bueno, pues hay a veces carreras profesionales concretas, pues por ejemplo estoy viendo aquí a Airnostrum. En Airnostrum, bueno, pues es muy importante el conocimiento de derivados para saber, bueno, no solo contratar, sino también gestionar contratos de precios del petróleo en futuros. Y bueno, pues en ese sentido también las coberturas con productos derivados son muy importantes y antiguos alumnos del máster que están trabajando en el Nostrum, bueno, pues son personas que el área de derivados del máster, bueno, pues necesitaron un mayor expertise. Pero bueno, en cada tipo de empresa pues se requieren un tipo de habilidades, pues por ejemplo aquí tenemos Libertas, que es una empresa cotizada MM Growth y bueno, pues realmente los requisitos de una empresa cotizada, bueno, pues son muy importantes a cubrir por parte de todo el equipo gestor. Y bueno, pues diferentes tipos de empresa. Veis que aquí hay grandes empresas como pueda ser un Deloitte, como pueda ser un Banco Sabadell o un Ibercaja. Y luego hay empresas más pequeñitas, como pueda ser Finametrics, que es una fintech comprada por Allfunds, pero que, bueno, pues realmente también ha crecido mucho y que está en Valencia y hay mucha gente que no lo sabe, pero que realmente, bueno, pues a veces hay empleos especializados en Valencia o en la Comunidad Valenciana, que no todo el empleo de especialización en finanzas es en Madrid y eso es una buena noticia. Y tenemos aquí, por ejemplo, Ética, que Ética es una EAF que está aquí en la Comunidad Valenciana especializada en temas de ESG y que también ha acogido antiguos alumnos de la Fundación. Bueno, pues comentaros los detalles un poco del Máster de Finanzas de la Fundación, destacar que es un título nacido en 1992 de la mano de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, como indicaba con anterioridad, ofreciendo respuesta a carencias existentes en Valencia en materia de formación especializada y, bueno, pues que da cumplimiento a objetivo fundacional de consolidar la plaza financiera valenciana y también elevar la cultura bursátil, ¿no? Destacar que es una modalidad presencial que empieza en octubre, que dura un año, el horario es por las tardes de 17 a 21 horas. Sí que es cierto que es modalidad dual y, bueno, aunque se realiza en Valencia, bueno, sí que es cierto que hay antiguos alumnos que después han trabajado, han hecho ya sus prácticas en Madrid o en Bruselas, en algún mercado financiero europeo o en agencias de rating en Londres y bueno, que realmente, aunque el máster se hace en Valencia, no penséis que todos los antiguos alumnos están trabajando en Valencia, sino que están trabajando en distintos ámbitos y en distintas ciudades europeas. Y bueno, tenemos incluso un antiguo alumno, un alumni, que fue uno de los fundadores de Flywire y que está en Singapur, con lo cual no pensemos solo en Europa, sino que también tenemos alumni fuera del continente europeo. El precio son 8.100 euros, lo tenéis ahí en la pantalla. Y destacar que es financiable y que hay desde el Banco Sabadell una línea de financiación que incluso permite que durante el primer año no paguéis intereses para que podáis empezar a pagar cuando ya estéis trabajando y con una nómina. Destacar que es un máster único en la Comunidad Valenciana, enfoque eminentemente práctico, impartido por profesionales del sector, que incluye la parte de fintech, la parte de criptomonedas, la parte de ESG, que es un temario plenamente adaptado a las finanzas actuales, que es un título propio de la Universidad CEU Cardenal Herrera
y que además desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros tenemos encuentros frecuentes con gestoras de fondos, el último lo tuvimos este mes de junio, y que, bueno, pues en esos encuentros con gestoras, en esos encuentros con asesores se ofrece un networking especializado y que además incluye el máster Prácticas en Empresa y Bolsa de Trabajo, más allá de las prácticas obligatorias del máster. Y sin más, si os parece, vamos a pasar a presentar al primero de nuestros invitados de hoy. Y bueno, pues la verdad es que a mí me llena de alegría invitar y presentar a antiguos alumnos porque me llena de orgullo ver el recorrido y la verdad es que son personas tan brillantes, tan trabajadoras, que me siento un poco madrina al presentaros sus perfiles. Recuerdo a Sergio Luján, que fue antiguo alumno del máster, que fue una persona muy inquieta, una persona muy dinámica y que trabajó duro a lo largo de todo el máster bursátil y financiero de la Fundación, y destacar, bueno, que con lo joven que es, pues ya tiene una amplia experiencia. Primero estuvo como experto contable en una asesoría pequeñita durante un periodo de 4 meses, que aprendió lo que era una micropyme y como él me decía, bueno, pues hacía un poco de todo, con lo cual estaba encantado porque iba aprendiendo y trabajando duro. Después estuvo con un contrato de prácticas 2 meses en una auditora y la verdad es que estuvo también encantado, perdón, en Auren, aquí en la Comunidad Valenciana, y después se incorporó y ya lleva 9 meses, que pasa el tiempo muy rápido, a una gestora valenciana con nombre propio que se llama NAO, Sustainable Asset Management. Destacar que en NAO, que han conseguido en sus fondos las 5 estrellas de Morningstar, con lo cual enhorabuena porque realmente tenéis productos 5 estrellas, yo siempre lo supe. He tenido la suerte de participar en las 3 jornadas de aniversario de puesta de largo de NAO en la Comunidad Valenciana. Y Sergio es el responsable de Reporting y Communication en NAO. Y bienvenido, Sergio, el micro es tuyo. Muchas gracias por participar en la masterclass de hoy. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isabel, siempre hablas muy bien de mí. Y nada, gracias también a la Fundación y gracias también, por último, a los espectadores de este webinar que comenzamos en breve. Para mí es un orgullo estar aquí y bueno, solo espero que se haga ameno. Bueno, el webinar se llama Claves para invertir de manera efectiva, ¿vale? Así que, bueno, vamos comenzando. Vale, el índice sería muy sencillo. El índice, pues, en primer lugar, comentaré estos 5 supuestos básicos. A continuación, os daré como lo que podrían ser unos 10 tips o 10 consejos para comenzar a invertir adecuadamente. Cosas que yo creo que son básicas, pero que muchas veces necesitas que alguien te las diga para comprender esa necesidad. Y posteriormente, pues cederé el testigo a mi gran amigo Kevin y compañero de promoción del Máster Bursátil, que él abordará la materia de una forma más práctica. Muy bien, pues, ¿qué supuestos os he puesto aquí? En primer lugar, el mercado se mueve por expectativas de retorno y como retorno, pues, beneficio por acción o free cash flow, caja generada por la compañía. Bien, cuando yo compro una acción, espero que el precio que yo pago por la acción me dé una determinada rentabilidad con la que yo estoy cómodo acorde al riesgo que percibo de dicha compañía y este precio arreglo a el beneficio, ya sea en forma de dividendo, en forma de cupón o en forma de plusvalía que me dará la acción cuando me libre de ella o no, espero que se ajuste a esa rentabilidad que yo esperaba. Si en algún momento este retorno que genera la compañía no concuerda con lo que el mercado esperaba, pues el mercado lo que hace es ajustar el precio a este rendimiento de manera que
exista como un consenso de rentabilidad potencial, ¿no? que esperan los agentes económicos para dicho valor, para dicha acción. En segundo lugar, pues bueno, que al igual que la economía real, pues la economía financiera, la bolsa, avanza por ciclos, ¿vale? La bolsa siempre va antes, siempre corre más, ajusta mucho más rápido que la economía real. Se habla de que la bolsa anticipa entre 6 y 12 meses los acontecimientos de la economía real. En tercer lugar, pues bueno, como dicen de la energía, ¿no? El dinero por lo general no aparece ni desaparece, se desplaza de unos activos a otros. Esto es lo que llamamos flujos de capital y se mueve en base al concepto de coste de oportunidad. Tener mi dinero líquido en su estado más líquido, que es el efectivo, sin estar invertido en ningún activo, en ningún otro activo, pues tiene un coste de oportunidad. Igual que invertir en bonos, en renta fija, por ejemplo, pues tiene un coste de oportunidad en términos de rentabilidad respecto a la renta variable. Aquí la cosa va de ajustar ese coste, un nivel de coste de oportunidad que estés aceptando absorber acorde al riesgo con el que tú estás cómodo, ¿vale? Y recordar siempre que el tiempo vale dinero, de ahí ese coste de oportunidad. A continuación, pues bueno, a mayor riesgo asumido, mayor rentabilidad potencial. Si no, no tendría sentido asumir un riesgo superior. Y por último, que bueno, los mercados financieros no son perfectos. No son perfectos porque, uno, existen costes de transacción, como los impuestos, por ejemplo, o los costes de intermediación que nos cobra el broker cuando operamos. Dos, existe el poder de negociación entre oferta y demanda no siempre está equilibrado. Puede haber una parte que tenga más peso que la otra. Y, por último, que, bueno, no hay expectativas homogéneas. Si no hubiera diferencia de expectativas, pues habría mercado, pero no se podría obtener retornos extraordinarios, ¿vale? Rentabilidad por encima de la normalidad, de la media del mercado. ¿Son eficientes? Pues bueno, si como eficientes consideramos que exista correcta formación de precios, es decir, que el precio de mercado de los activos sea la mejor manera de identificar su valor teórico, su valor intrínseco, pues bueno, esto es un dilema, es un gran dilema que tienen los teóricos de la bolsa, de los mercados financieros, y bueno, ahí ya ese es libre, ese no me mojo. Bueno, empezamos con los consejos. Bien. Uno, muy importante, ubica la fase del ciclo vigente. ¿Esto qué significa? Pues identificar si estamos en expansión o en recesión. ¿Por qué es importante? Porque ello va a determinar pues, qué debemos esperar en términos de ingresos de explotación y de beneficios en las empresas en las que invertimos. También el porcentaje de morosidad, os he puesto aquí, es un indicador muy importante de cuando hay recesión. Y desde hace aproximadamente 12 años, desde la crisis del 2008, también es muy importante porque dicta esto, el punto del ciclo determina hacia dónde va, ¿no? De dónde viene el viento de la política monetaria que aplican los bancos centrales en todo el mundo. Solemos hablar mucho pues, de la Reserva Federal Americana, del Banco Central Europeo, del Banco Popular de China y, bueno, fija, sencillamente, ellos lo que hacen es modificar, manipular los tipos de interés para que la economía pueda capear bien, pueda surfear bien lo que es cada etapa del ciclo económico. Reduce un poquito pues, esa inercia, ¿no? Esa volatilidad del ciclo. ¿Y por qué es importante siempre remar a favor, hacia el lado, en el sentido de esos vientos? Pues porque no se puede luchar contra eso. Es lo que marca hacia dónde van los flujos de dinero. Moviendo los tipos de interés, los bancos centrales ajustan los tipos de interés y los tipos de cambio reales. Eso determina, pues, si hay expectativa de generación de inflación o si se lucha por contener esa inflación, como es el caso de la situación actual. Y bueno, pues todo eso condiciona la relación rentabilidad-riesgo de los activos, el coste de oportunidad,
el coste medio ponderado de financiación de las compañías y su valoración en base a la caja futura que generarán, el precio del dinero, al final el precio del capital ajeno y el efecto divisa. Bueno, no lo olvidéis, nunca os posicionéis con vuestra estrategia de inversión en contra de los bancos centrales. Vamos con el segundo. Vale, fija una política de inversión adecuada para ti. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a la hora de confeccionar nuestra cartera, hemos de hacerlo siempre pensando en cuáles son nuestros objetivos de ahorro e inversión, cuál es nuestro horizonte temporal de inversión y cuál es nuestro perfil de riesgo. Es decir, si, por ejemplo, yo sé que necesito para la entrada de una hipoteca de aquí a 2 años determinado capital, pues en determinados activos más volátiles que fluctúan más en el mercado, donde el retorno pues probablemente venga más asegurado a largo plazo, pues probablemente esos activos a mí ahora mismo no me convengan. Sin embargo, si mi objetivo es a mi edad actual pues tener dinero para mi sustento en mi jubilación, pues entonces sí, pues eso es lo que quiero decir sencillamente. Y el perfil de riesgo, pues bueno, cada inversor es un mundo, no todo el mundo está a gusto con la misma relación rentabilidad esperada, riesgo asumido y bueno, también es muy importante que cuando invertimos pues estemos tranquilos, dejemos madurar las inversiones y para ello pues tenemos que ser capaces de dormir por las noches. Tercera, diversifica. Siempre, tanto en tipo de activo, hablamos siempre más de inversión financiera, mercados monetarios, renta fija son bonos, ¿vale? Renta variable, acciones, siempre diversificar en clases de activos, también en sectores, no podemos concentrar todo el dinero en el mismo sector porque cada sector se mueve mejor en una determinada etapa del ciclo económico, hay algunos más defensivos que otros. También por zonas geográficas, la política monetaria no siempre va al mismo ritmo en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos ya sabemos que bueno, Europa siendo Occidente siempre como que va detrás y están como muy conectados, pero pensad que ahora en China, por ejemplo, la política monetaria es dovish, es de dar estímulos, es expansiva, es crédito barato. ¿Por qué? Porque ellos han tenido el confinamiento, las compañías ahora necesitan coger oxígeno. Sin embargo, aquí en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, estamos haciendo lo contrario, estamos subiendo los tipos de interés, estamos buscando enfriar la demanda para contener la inflación. Y por último, pues bueno, lo que llamamos security selection, ¿vale? La selección de valores no es más que la selección de compañías y bueno, también podemos jugar con eso, ya que cada compañía pues tiene sus propias circunstancias, tiene sus propios puntos de crecimiento, depende de ciertas cosas y por tanto cada una tiene su propio riesgo específico. Diversificad siempre porque en una cartera de 10 acciones, 3 lo harán muy bien, 4 se quedarán igual y otras 3 lo harán muy mal. Se trata de que las que lo hacen bien declinen, o sea, muevan la balanza hacia ganar, hacia rentabilidad positiva, compensen esas pérdidas. Cuarto, invierta en sectores con crecimiento estructural y con poder de precios. Vale, siempre yo recomiendo invertir en sectores que no dependan demasiado del ciclo económico, no dependan demasiado para facturar, para hacer beneficios de si estamos en expansión con tipos altos o si estamos en recesión con tipos bajos, ¿vale? Aquí os he puesto ejemplos, pues bueno, sectores con crecimiento estructural, pues bueno, todo lo que es, os he puesto fotovoltaica, pero todo lo que es energías renovables, ¿vale? Ha crecido durante estos últimos 10 años una barbaridad y va a seguir creciendo a 10 años vista porque tiene el viento de cola potente que es la regulación, ¿vale? Europa está siendo bastante pionera, es decir, aquí. También ciberseguridad y nube, ¿vale? Sabéis que ahora el almacenamiento de datos y el tratamiento de datos y demás está virando ya no a tenerlo en local en tu ordenador, sino a un servidor externo, ¿vale?
Esto se debe a la cantidad de datos que circulan ya por la red, ¿vale? Todo el tema del Big Data, lo habréis oído. También os he puesto aquí el lujo, ¿vale? El lujo es un sector que se dirige a un segmento de clientes cuyo poder adquisitivo se ve mermado por la inflación, pero a ver si me entendéis, no va a depender, no va a contraer demasiado su proyección de consumo, ¿vale? Es más, existe dentro del producto de lujo, existe cierto componente de exclusividad, ¿no? De ego, por así decirlo. Juega un poco con el ego del consumidor. Y es un segmento que está luchando cada vez más por integrarse en un segmento de la población que no es el de mayor riqueza ya. Y bueno, pues creo que es un sector que a futuro también lo puede hacer bastante bien. Otro que os he puesto aquí es el de ingredientes, ¿vale? Con todo el tema de la alimentación saludable, la medicina, creo que es un sector que también lo va a hacer muy bien. Y como sectores defensivos y a colación de la situación actual de mercado, de la inflación, que pueden repercutir sin problema el aumento de costes, ¿no? Provocado por la inflación, pues tenéis la alimentación, todos habréis ido al supermercado, habréis visto la subida de precios. También os he puesto el sector de fertilizantes, ¿vale? Tanto para agricultura y, por tanto, alimentos, como para industrial. También os he puesto la litografía de chips, que, bueno, uno de los factores que condiciona o que ha condicionado este año el entorno macroeconómico ha sido la escasez de chips semiconductores, ¿vale? Pues cuando hay escasez de algo y tú eres de las pocas empresas que es capaz de producirlo, pues eso te da un poder de precios bestial, ¿vale? Tu margen muy difícilmente se va a ver mermado con la subida de los costes que te produzca la inflación. Y, por último, he puesto la farma. Por la inelasticidad del producto, sencillamente. Tú no dejas de comprar un medicamento que necesitas por el hecho de que haya subido el precio. El quinto consejo sería busca compañías con drivers sólidos, ¿vale? Driver es palanca de crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Compañías cuyas fuentes de ingresos sean fuertes. Lo mismo de antes, que no dependan demasiado del ciclo económico, ¿vale? Y para ello, ¿qué hace falta? Pues tener diversas fuentes de ingresos, ¿vale? Os he puesto el caso de la farma, por ejemplo, que se habla mucho del pipeline. Ahí el pipeline es el embudo de ventas, ¿vale? De dónde te van cayendo los ingresos. Pues una compañía farmacéutica con muchos medicamentos pioneros va a tener mucha más diversificación y mucha más solidez en sus ingresos que una compañía farmacéutica que dependa de un solo medicamento, porque conforme se le acabe la patente y empiece a perder cuota de mercado, va a tener que bajar precios y con ello pues se verán reducidos sus beneficios. También que la compañía tenga una gran cartera de clientes y de proveedores, porque eso le da poder de negociación. Eso le quita también dependencia a las condiciones económicas. Por otro lado, producto inelástico, ¿vale? Os he hablado antes de la farma, de los medicamentos. Eso le quita volatilidad también a la cuenta de resultados. Y, por último, os pongo aquí, evita que tu dinero dependa de eventos binarios, ¿vale? Se me ocurre el ejemplo de una minera que para comenzar a producir necesite que le concedan una licencia de explotación de una mina concreta, ¿vale? Y que el mercado esté esperando a que si conceden esta licencia, la compañía vuela en bolsa, si no se la conceden, la compañía cae. Bien, pues yo este tipo de situaciones prefiero evitarlas. El sexto consejo sería evita el apalancamiento en tu cartera, ¿vale? Entendiendo el apalancamiento como, por un lado, apalancamiento operativo, excesivo peso de los costes fijos en tu estructura de costes, ¿vale? Porque esto supone que tienes que vender mucha más cantidad de producto para llegar a beneficios, ¿vale? Para llegar a lo que llamamos el break-even. Y, por otro lado, el apalancamiento financiero, ¿vale? Lo que es el endeudamiento, ¿vale? Las compañías, tanto el apalancamiento como operativo como el apalancamiento financiero son factores que, conforme la compañía empiece a flaquear un poco en ingresos, se van a comer esos pocos ingresos y no le va a llegar nada
al accionista. Se trata de que de lo que la compañía produce y factura por producirlo, le acabe llegando al accionista. ¿Qué puede hacer que al accionista no le llegue nada, no le llegue retorno? Pues un elevado peso de los costes fijos o un servicio de la deuda demasiado grande, es decir, unos intereses y una cuota de amortización demasiado grande, ¿vale? Os he puesto aquí para medirlo, pues yo utilizo apalancamiento operativo, el ratio margen bruto EBIT, ¿vale? Un ratio de más de 4 ya no me gusta, ya no miro la compañía. Y de apalancamiento financiero, pues os diría deuda neta EBITDA, ¿vale? Que compara endeudamiento neto y rentabilidad bruta un poco operativa de la compañía, ¿vale? Un ratio de más de 3, yo preferiría evitarlo. El séptimo consejo, pues bueno, sé paciente, ¿vale? Como decía antes, hay que dejar madurar las inversiones, ¿vale? A corto plazo es muy difícil acertar un timing óptimo de entrada y salida en el mercado, ¿vale? Lo que se recomienda, pues eso, que es esperar, tener paciencia y con el tiempo, si no te has equivocado demasiado en tu análisis, o si los acontecimientos no han mermado demasiado el modelo de negocio de la compañía en la que estás invertido. Y también, si invertiste excedentes de capital, o sea, ahorros de verdad, y no estás invirtiendo apalancado, pues te puedes permitir esperar y puedes dejar que esa inversión, pues poquito a poquito, llegue a beneficios, ¿no? Aquí os he puesto un poco diferentes activos, lo que tardan en madurar, por así decirlo, la inversión. Os puede pillar, podéis invertir en acciones y os puede coger el momento cero, ¿vale? Pero, lo que trasciende de este mensaje es que, pues bueno, cuanta más volatilidad tenga el activo, pues más tiempo vas a tener que esperar para asegurarte de que estás en ganancias. Vale, 8, son 10 en total. 8, espacia tus entradas, promedia y reinvierte las ganancias. Vale, yo no recomiendo invertir todo el capital de una vez. ¿Por qué? Precisamente por lo que comentaba en el anterior consejo, porque puedes entrar en un momento malo de mercado y es muy difícil saber si entras en buen momento o en mal momento. Yo recomiendo hacer aportaciones periódicas. Hacer aportaciones periódicas y para mí la estrategia ideal es la última, la de abajo, donde podéis ver un dibujo, podéis apreciar que el dibujo no es lo mío, pero bueno, espero que se entienda. Kevin creo que ha puesto un ejemplo también de esto, pero bueno, la estrategia consistiría en aportar más en las caídas de mercado y cuando el mercado sube, reducir el tamaño de tus aportaciones, ¿vale? ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue que el precio medio ponderado al que tú compras tu cartera, pues se vaya reduciendo poquito a poquito y el beneficio sea mayor, ¿no? Cuando tú compras, cuando tú estás alcista, estás largo, que llamamos aquí, siempre buscas reducir tu precio medio de entrada al máximo, ¿vale? Esto es lo que se llama promediar. Muy recomendable. Vale. Se me había olvidado. También reinvertir. Aquí este gráfico os enseña rápidamente la diferencia entre una inversión realizada al 5% de rentabilidad anual, ¿vale? Una inversión de 1.000 euros. La línea verde sería sin reinversión. Las líneas rojo y azul es reinvirtiendo, ¿vale? Siempre, pues bueno, haceros los matices de que esta diferencia tan bestia, pues bueno, sería suponiendo que podemos reinvertir anualmente a la misma tasa y también haceros el matiz, tener en cuenta que el grosso de la rentabilidad de la reinversión se genera al final, en los últimos años, cuando ya tienes un capital grande. Casi terminando ya, pues bueno, os diría, cuidado con pagar precios elevados. Se trata de comprar un flujo fiable e interesante de cash flows futuros a cobrar, ¿vale? Se trata de pagar un precio hoy y recibir un flujo de cobros atractivo a futuro. No compréis futuribles y expectativas de un retorno lejano que dependa de unas circunstancias muy concretas, ¿vale? Siempre yo os recomiendo que busquéis compañías con una línea de ingresos, ¿vale? Que si proyectáis sus ingresos en el pasado,
2015, 2016, 2017, veáis que los ingresos son sólidos, ¿vale? Que no hay demasiada volatilidad, porque eso siempre hará que vuestras expectativas y vuestras estimaciones a futuro sean más exactas, ¿vale? Buscar el crecimiento está genial, os pongo también, pero tened en cuenta que suele cotizar acompañado de expectativas intangibles en general. Y cuando las expectativas están altas, pues si luego la compañía no da los resultados que se esperaban, el mercado acaba poniéndola en su sitio, ¿vale? A más tiempo tarden o se espere que vayan a tardar en llegar esos retornos, mayor incertidumbre, ¿vale? Y más cuidado tenéis que tener. Para medir si una acción está cara o barata, pues os he puesto aquí, mi favorito es Free Cash Flow EV, ¿vale? Te mide la caja operativa que genera la compañía, tanto para pagar a acreedores financieros como para pagar al accionariado, partido por el valor de la empresa, ¿vale? Yo siempre busco que este ratio sea mayor al 7% en las compañías. Si es inferior, procuro esperar a que el mercado propicie alguna situación que abarate un poquito el precio de la acción. Y por último, y con esta termino ya, pues reconoce tus errores y ponles remedio, ¿vale? Bueno, nadie es perfecto, os vais a equivocar, todo el mundo se equivoca, yo me equivoco. Os recomiendo que investiguéis por vuestra cuenta, escuchéis siempre a otros expertos y os expongáis regularmente a opiniones contrarias. Eso es muy importante para minimizar el sesgo de confirmación, ¿vale? Y de conservadurismo. Es más difícil equivocarnos si conocemos bien el activo en el que invertimos, eso tenedlo siempre en cuenta. No invirtáis en lo que no conozcáis. Si hiciste un buen análisis antes de entrar, pocas veces pensarás que has de rectificar, ¿vale? Cuidado con la rotación excesiva, es decir, con reestructurar posiciones en cartera demasiado, ¿vale? Porque genera comisiones y cuanto más pequeña es tu cartera en dinero, más te afectan, más te pesan estas comisiones. Se hace esencial que los activos que tengas en cartera sean líquidos, te puedas deshacer de ellos fácilmente, puedas comprarlos y te puedas deshacer de ellos fácilmente sin que pierdan mucho valor respecto a su valor de mercado. Y por último, pues que si lo necesitáis, pidáis ayuda o busquéis opiniones de terceros respecto a vuestra situación. Siempre profesionales de entidades reguladas. No hay que tener vergüenza en pedir ayuda o, por muy formado que estés en el sector, por pedir ayuda a un profesional externo, ¿vale? Y bueno, con esto yo acabo. Ahora, pues bueno, Isabel os dará paso a mi compañero Kevin, a la parte de Kevin, cuando queráis. Muy bien, buenas tardes. Voy a dar paso a Kevin Hacho, es la segunda persona que va a participar en esta mesa redonda de alumni del máster bursátil y financiero de Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Destacar de Kevin, que es una persona muy dinámica, una persona que le gusta estar tomando el pulso a diario a los mercados financieros. Es una persona que recuerdo que en el área de prácticas y de bolsa de trabajo me decía, yo quiero tocar todos los días los mercados y aconsejar a clientes concretos, ¿no? Y bueno, pues empezó en una entidad financiera vinculada a la Comunidad Valenciana, una cooperativa de crédito, Caixa Popular. Estuvo allí 7 meses en la gestión operativa de una oficina. Con posterioridad pasó a GVC Gaesco, primero con responsabilidades de middle office. Destacar que es una gestora de fondos y que además tiene oficinas internacionales, y esta última etapa ha estado ya en GVC Gaesco a jornada completa como asesor patrimonial. Bienvenido, Kevin, y muchísimas gracias por participar junto con Sergio en esta masterclass de hoy. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isabel, por darme la oportunidad de estar en este webinar. Para mí es muy importante, bueno, pues le tengo un especial cariño a la Fundación. Y bueno, mi parte, voy a daros unos consejos, unas alternativas de ahorro e inversión a la alternativa de inversión tradicional. Voy a empezar con los fondos de inversión, dando paso a los ETFs y por último los robo-advisors. En primer lugar, un fondo de inversión considero que es la manera más fácil de invertir en los mercados financieros.
No es más que una institución de inversión colectiva la cual reúne fondos de diferentes inversores, tanto personas físicas como jurídicas, los cuales se denominan partícipes, para invertirlos en diferentes instrumentos financieros. Son administrados por una sociedad gestora responsable de su gestión y administración y por una entidad depositaria, la cual custodia los títulos y efectivo, ejerciendo funciones de garantía y vigilancia ante las inversiones. Al invertir en un fondo se obtiene un número de participaciones, las cuales diariamente tienen un precio denominado valor liquidativo, que se obtiene por la división entre el patrimonio valorado y el número de participaciones en circulación. Aquí en este gráfico se puede ver muy fácilmente que la gestora, la cual que decide comprar lo que tiene la cartera, acciones, renta fija, fondos, deuda pública, etcétera, y luego el depositario es quien custodia los valores comprados como mencionaba antes. Hay que hacer hincapié que el patrimonio del fondo sigue perteneciendo a los partícipes, a aquellos inversores que han depositado su dinero. No pertenece ni a la sociedad gestora ni a la persona que custodia. Cabe destacar algunas ventajas como la diversificación. Los gestores de los fondos invierten en multitud de valores para evitar la excesiva concentración de riesgo. Gestión profesional, ya debido a que los fondos de inversión son gestionados por profesionales especializados y con muchos años de experiencia en los mercados financieros. Seguridad, tanto la sociedad gestora como la entidad depositaria están sometidos al control y supervisión de la CNMV. También puedo destacar la liquidez, que son los fondos de inversión son activos líquidos, se pueden traspasar o solicitar el reembolso de la inversión en pocos días. También una ventaja fundamental es la transparencia, ya que el partícipe en un fondo recibe de una manera periódica la información sobre la evolución del fondo y la composición de dicha cartera. Además, el valor liquidativo del fondo se publica a diario. También algo muy importante que por lo que recomiendo a mis clientes son por los beneficios fiscales, ya que la suscripción de participaciones del fondo de inversión no afecta a la fiscalidad de los partícipes hasta el momento en que decidan reembolsar. Además, el régimen de traspasos permite a los inversores que puedan acogerse y cambiar a otros fondos, traspasar su dinero entre fondos sin coste fiscal. También cabe destacar que sirve para acceder a múltiples mercados, permite invertir en diferentes mercados financieros y activos de difícil acceso, en donde de manera individual resultaría muy difícil entrar. También las economías de escala, ya que a través de un fondo de inversión las participaciones de pequeños inversores se unen a otras similares, que es el patrimonio del fondo. Así adquiere un mayor tamaño para conseguir economía de escala y que los costes sean mucho menores. Aquí os he puesto tipología de fondos de inversión. Hay muchos tipos de fondos de inversión, fondos de liquidez o fondos monetarios, de renta fija, de renta variable, fondos mixtos, fondos inmobiliarios y fondos de desarrollo. Hay que tener mucho en cuenta el tipo de fondo en el que el cliente entra debido al perfil de riesgo. Después, en función del perfil de riesgo, se le recomienda a un cliente o a otro el tipo de fondo que puede entrar, claramente. Como podemos ver, fondos monetarios que son más conservadores para un perfil de riesgo que no le gusta asumir tanto riesgo. Un fondo de renta variable ya sería para un perfil de riesgo dinámico, arriesgado, en el cual invierte sobre todo en acciones, renta variable. Y, por ejemplo, fondos inmobiliarios que sería para un perfil de riesgo dinámico, que invierte en inmuebles. Y bueno, hay un montón de tipología de tipos de fondos de inversión para todos los gustos y también para todo tipo de perfil de riesgo. Me gustaría hablaros sobre un fondo de inversión que se llama retorno absoluto. Bueno, es un tipo de fondo de inversión que me gusta mucho, ya que los fondos de retorno absoluto tienen como objetivo conseguir una rentabilidad positiva con independencia total de las condiciones del mercado. Estos fondos no suelen seguir un índice de referencia, sino que buscan obtener altas rentabilidades ajustadas a su nivel de riesgo, poniendo énfasis en la preservación del capital de los partícipes. Aquí, como podéis ver, he puesto el fondo de retorno absoluto de la empresa financiera donde trabajo, en GVC Gaesco, y como podéis ver, la verdad que va muy descorrelacionado del mercado y realmente batimos lo que viene siendo el Eurostoxx o el IBEX con mucha diferencia. Aquí os he puesto, también hay que hacer mucho hincapié sobre qué es lo que hay que ver cuando se entra en fondos de inversión. Se puede ver en la ficha técnica, como lo que podéis ver aquí. En la ficha técnica podemos ver el tipo de riesgo. En este caso está hablando del GVC Gaesco 300 Places Worldwide, que es un fondo de inversión que invierte en empresas que prestan servicios a los 300 sitios turísticos
más importantes del mundo. En este caso, el perfil de riesgo sería un 7. Es un riesgo alto debido a que invierte sobre todo en renta variable. Podemos ver la fecha de lanzamiento, el índice de referencia, la divisa, también el patrimonio del fondo, el valor liquidativo. Y algo muy importante también que hay que destacar a la hora de seleccionar un fondo de inversión es el ISIN. El ISIN es como el DNI del fondo. Cada fondo de inversión tiene un ISIN correspondiente a únicamente ese fondo y es una buena manera de identificarlos y para no equivocarse, ya que algunos, como hay mucha tipología de fondos de inversión, hay muchos que se parecen. Entonces el ISIN es muy importante, ya que es como el DNI del fondo. Aquí también a ficha técnica aparece rentabilidades históricas, rentabilidades a diferentes tiempos, a un mes, 3 meses, un año, 3 años. También podemos ver la distribución sectorial en que está invertido el fondo y también las principales posiciones. Aquí, como podéis ver en este fondo de inversión turístico, tiene Meliá, Atlantia y diferentes empresas relacionadas al mundo del sector terciario. Seguidamente voy a hablar de los ETFs. Es algo que se ha puesto muy de moda. Un ETF es un fondo de inversión cotizado, lo que le convierte en un híbrido entre un fondo de inversión y una acción. Comprar un ETF es igual que comprar una cesta de valores, similar a lo que sucede en un fondo de inversión tradicional, pero cotiza en bolsa, igual que una acción, replicando un índice de referencia. Las principales características similares al fondo de inversión: diversificación, liquidez, transparencia, flexibilidad, eficiencia de coste. Aquí yo creo que la diferencia más fundamental en relación a un fondo de inversión es las ventajas fiscales que ofrece un fondo de inversión, ya que al ETF, al ser un fondo de inversión cotizado, no se puede traspasar entre diferentes ETFs sin coste fiscal, no es lo que sucede en un fondo de inversión. También, además, cuando tú vas a comprar un ETF, también se te cobra las comisiones también de custodia, como muy similar a lo que viene siendo una acción. Como he dicho, aquí cada ETF tiene una ficha técnica. Este es puesto de ejemplo, que es un ETF de los 600 bancos europeos, en el cual os pone el tipo de país en el que está invertido, también las posiciones que tiene abiertas, los activos netos, la fecha de lanzamiento, la comisión de gestión. Y al igual que un fondo de inversión, es una industria que crece a un ritmo bastante grande. O sea, se mueve mucho dinero en el tema de ETFs. Y igual tiene mucha tipología, hay de todo. Hay ETFs de equities, global, alternativos, commodities. O sea, es una buena alternativa para invertir por ejemplo, en un índice en el IBEX 35. Seguidamente os voy a hablar de lo que también se ha puesto muy de moda últimamente, los robo-advisors. Que los robo-advisors son gestores automatizados, plataformas digitales que, a través del uso de algoritmos, ofrecen carteras de fondos eficientes automatizados a bajo coste y baja supervisión humana. Ofrecen carteras indexadas funcionando a muy largo plazo. Aquí he puesto algunos ejemplos de robo-advisor, en el cual algunos te exigen depósito mínimo y las comisiones que cobran. Debido al gran volumen y popularidad de este tipo de gestión, hay muchas empresas financieras y muchas firmas que ya han empezado a invertir. Y, por ejemplo, InvestMe es una empresa en la cual participa GVC Gaesco, tiene una importante participación. Y aquí os puedo poner la comparación en relación a cuánto dinero se gestiona en comparación a Alemania y España. O sea, en España todavía hay bastante recorrido en función al dinero que maneja un robo-advisor en Alemania. Aquí he expuesto varios ejemplos que me gustaría hacer hincapié de una inversión periódica versus una inversión única, como ya habló mi compañero Sergio. He puesto un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, una inversión única en la cual invertiríamos 4.000 euros desde el punto cero, en un escenario hipotético, 4 años, que también se puede polarizar a meses. Si el mercado sube y luego vuelve a caer y luego vuelve a su sitio, pues realmente la rentabilidad que hemos tenido invirtiendo únicamente 4.000 euros serían 0%, ya que hemos estado igual que empezamos al principio. Pero si en vez de esos 4.000 euros inicialmente hubiéramos invertido 1.000 euros en cada año,
por ejemplo, hubiéramos aprovechado las subidas y claramente en la subida hubiéramos comprado menos participaciones, pero en la bajada hubiéramos comprado más. Y al final, como podéis ver, con una inversión periódica podemos sacar una rentabilidad de 16,65%, o sea, mucho mayor, ya que las diferentes entradas aprovechamos el timing y las diferentes correcciones del mercado y lo que al final la media pues nos resulta favorable. Aquí es otro resultado, otro ejemplo muy práctico donde podéis ver que con 4.000 euros invirtiendo, o sea, la inversión única sería menos 50% de rentabilidad, ya que el mercado ha bajado y solo ha recuperado el 50%, pero si esto lo hubiéramos hecho con inversión periódica, esos 4.000 euros los separamos en 1.000 euros cada año, o sea, conforme vaya cayendo el mercado compramos más participaciones y aprovechando la corrección positiva tendríamos una rentabilidad positiva del 12,5% en relación a una inversión única. También os he puesto un ejemplo muy práctico, que esta es una página de simulación en el cual os he puesto esta captura de pantalla para que veáis el poder del interés compuesto. Para mí es muy importante seguir reinvirtiendo las ganancias, la rentabilidad año tras año. Y aquí ahorrando 400 euros mensuales por 20 años, claramente es a largo plazo, ya podéis ver, o sea, lo que ha hecho el interés compuesto. O sea, una rentabilidad bastante buena y un capital bastante mejor que un ahorro tradicional, conforme lo que está acostumbrada la gente, guardar en el banco o debajo del colchón. Aquí os quiero también hablar de algo que una imagen que es bastante gráfica, representativa y viene bastante bien para entender cómo está el contexto actual económico en relación a la inflación. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos invertido $1 en diferentes instrumentos bursátiles en el mercado de Estados Unidos? Pues como podéis ver, quiero empezar hablando sobre la inflación desde 1926. Con $1 actualmente, bueno, este gráfico está hasta el año 2016, pero bueno, lo que dice la inflación, que lo que antes nos costaba un $1, ahora nos costaría 14 dólares con 4 centavos. Podéis ver también cómo las letras del Tesoro de renta fija a muy corto plazo no superaría la inflación, se quedaría por debajo. También podemos ver cómo bonos de deuda pública a largo plazo, lo que vienen siendo bonos y obligaciones, nos daría con $1 22,69 centavos. Si asumimos un poquito más de riesgo e invertimos ese mismo dólar en bonos corporativos, tendríamos alrededor de 45 dólares. Y aquí es la gran diferencia, que si invertiríamos, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos invertido ese mismo dólar desde el año 1926 hasta actualmente en renta variable global, en acciones globales? Pues como veis la gran diferencia es bastante, son más de 1.200 dólares, o sea la diferencia es brutal. Entonces aquí también he puesto otro gráfico para que veáis también la misma situación, pero en relación al oro, inversiones inmobiliarias, o sea, acciones internacionales, commodities, que vienen siendo materias primas. Como podéis ver, o sea, aquí os he puesto para que veáis cómo el oro muchas veces en ocasiones de crisis, como esta fue esta crisis que está seleccionada, muchas veces funciona de activo refugio. Pero bueno, actualmente pues no suele pasar eso. Y bueno, que quisiera terminar publicando esta imagen, bueno, esta frase de Warren Buffett, que dice que las bolsas no es más que un mecanismo para transferir dinero de las personas impacientes a las pacientes, por las que hay que tener en este mundo, en el mercado financiero, hay que tener paciencia y siempre pensar a largo plazo, porque bueno, de noche a la mañana no se puede hacer millonario. Muchos pensamos en el tema de las criptomonedas, pero bueno, ya vemos cómo está actualmente. La gente que ha comprado alto, pues ahora mismo no quiero pensar cómo estaría. Entonces, nada, simplemente eso. Mi consejo es si invertir en este mundo acompañado de la mano de un asesor financiero regulado y de confianza. Y nada, simplemente eso. Muchas gracias. A partir de vuestros testimonios, ¿cómo pensáis que han cambiado los perfiles profesionales de finanzas durante los últimos años? ¿Ha habido más peso del ESG? ¿Ha habido más peso de las fintech?
de las criptomonedas? Pues yo te diría así rápidamente, Isabel, que ambos. O sea, tanto, bueno, criptomonedas es evidente que ha habido un boom desde el COVID. Pues bueno, toda la inyección de liquidez, pues en buena parte fue a tecnología norteamericana y en buena parte pues a criptos, ¿no? A criptomonedas. Y bueno, ASG también fue. Lo cierto es que ASG también fue y todo lo que estamos viendo... no paran de salir vehículos con enfoque, que invierten con enfoque ESG. La regulación está poniendo ya a punto SFDR y taxonomía. Estará antes listo SFDR. Una vez esté SFDR, que ya haya como, por así decirlo, unos estándares de contabilidad ESG, yo creo personalmente que esto volará, el tema del ESG. A partir de cuando ya tengas métricas estandarizadas para todos y se pueda comprar compañías, esto va a ser, en fin, ya ha habido un boom y creo que va para largo, eso es lo que quería decir. Y bueno, y FinTech también. Los nuevos inversores pues están, yo creo, cada vez más dispuestos a llevar una gestión más cercana de su dinero. Y herramientas como las que diseñan estas fintech, robo-advisors, como ha dicho Kevin, u otras cosas que te facilitan la vida y te permiten hacerte como ese apoyo a tu gestión en complemento con la que puede tener perfectamente un asesor, pues vamos, yo creo que eso es futuro. O sea, asesoramiento, si tuviera que decir cómo va a ser la inversión en el futuro, asesoramiento independiente, tecnología y automatización y ESG. Y la segunda pregunta que tenía para vosotros, ¿qué valor añadido os supuso el máster de finanzas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a la hora de enfrentaros a las prácticas y al mercado laboral, tanto para Sergio como para Kevin? El principal valor añadido que claramente dio el máster fue que a diario contábamos con profesores que se dedicaban al sector profesional. O sea, realmente es una buena oportunidad de contar con profesores que por la mañana estaban en el trabajo y por la tarde venían a impartir clases. Y además el máster pues también nos brindó mucha oportunidad de hacer networking, de hacer muy buenos contactos. Y realmente el máster fue una puerta que nos abrió para entrar en el mundo laboral. Sí, en mi caso, pues bueno, siento que me ha abierto las puertas totalmente a un sector muy específico y muy concentrado. Y creo que eso no es nada fácil. Y aparte que, bueno, pues hace 2 años estaba viendo este webinar y estaba inscrito al máster y no sé, y ahora estoy aquí en una gestora de fondos SG, aquí en Valencia, viviendo de lo que me gusta y además es que considero que tengo las herramientas para enfrentar los problemas del día a día. Pues siempre tienes que aprender, está claro, pero creo que son unas bases muy, muy sólidas y que siempre serán pues la base del profesional que soy hoy y del que seré mañana. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Kevin, muchísimas gracias a la comunidad Rankia por hacer posible esta masterclass de hoy del máster bursátil y financiero de la Fundación. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta, alguna duda, podéis consultar la página web de la Fundación www.fbf.org. Muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Hasta pronto.